Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales. Hoy vamos a seguir hablando de discos, porque ya saben que es otra de mis gustos particulares. Y bueno, ayer que estábamos, hicimos una lista de 1968 y un comentario que me llamó mucho la atención, que hablaba formalmente de que, pues sí, que eran, son listas muy interesantes, pero pues son listas en las que yo no había ni nacido, ¿no? O sea, ni siquiera estaba planeado en nacer. Y pues nada, se me ocurrió a partir de ese fenómeno hacer una lista de discos que fueran muy importantes para la historia de la música y que formalmente estuvieran ligados al año en que yo nací. Yo nací en 1981, estoy próximo a cumplir los 40 años y quiero que nos pongamos a analizar qué era lo que estaba de moda en 1981 y quiero decirles que sí, partiendo de 1981 pues estaba muy de moda el ska, una cosa muy peculiar, un ritmo que venía también de Jamaica. Estaba también muy de moda el pop. Estaba muy de moda el post-punk, esta música que viene de grupos que habían entrado, digamos, tarde a la etapa del punk y que en los años 80 habían hecho un sonido muy oscuro, muy peculiar, muy trabajado con los sintetizadores. Y pues esos tres, digamos, géneros que estaban muy de moda en los 80s, pues marcaron, según yo, la etapa de 1981. Así que les traigo 10 discos que creo que son muy importantes, que tenemos que conocer de 1981 y ahí les va la lista. Bueno, empezamos con un álbum que se llama 7, que es el tercer álbum de una banda británica que se llama Madness. Y sí, es un disco que se publicó en 1981, que se caracteriza por estar marcado por el ska, por el pop y por el reggae, que básicamente son los tres géneros que también llegaron, como vimos, gracias a Bob Marley, a Inglaterra. Y pues es un álbum relativamente importante, alcanzó el número 5 en la lista de ventas de Reino Unido y la mayoría de las canciones fueron grabadas pues en las Bahamas. Fue un disco muy peculiar, fue un disco que ya tenía muchísima fama, Madness, y creo que es un género interesante porque, como les digo, también es un género que se exportó de Jamaica, es un género que en Jamaica posiblemente en los años 30 ya era popular y ahorita estamos hablando de los años 80 y estamos hablando de cómo Madness recuperó ese ritmo y lo hizo muy popular. Si tuviéramos que elegir una canción, yo creo que tiene varias. Shut Up es una gran canción. Yo creo que When Down Arrives también es una buena canción y creo que vale mucho la pena pues darle una revisada. Yo creo que pues uno de los géneros que en México se volvieron muy populares y ahí está. Yo creo que comenzamos con Madness, empezamos hablando de ska en los años 80. Y bueno, vamos a hablar ahora de una banda muy, muy peculiar que se llama Duran Duran. No sé si mucha gente la recuerde, porque es una banda muy, muy, digamos, relativamente rara. Y pues, su primer disco también se llama Duran Duran y tiene un sencillo que se llama Girls on Film, que pues aparece en el disco que se llama Duran Duran. Tiene la peculiaridad de que es un disco muy marcado por el New Wave. Fue lanzado en febrero de 1981 y fue un éxito muy, muy interesante en Australia. Sabemos que este grupo ya tenía muchos años trabajando, incluso cambiaron de vocalista, incluso esta canción de la que le hablo, que se llama Girl on Film, es una canción que escribió Andy Wickett, que era el vocalista anterior, pero bueno, se quedó la canción, se hizo muy popular, alcanzó niveles muy, muy importantes y se han trabajado cosas muy interesantes. Yo creo que este fenómeno del New Wave, que como sabemos se formó, como ya lo hemos visto en el canal, a finales de los años 70, creo que este pop mezclado con New Wave muy interesante se alcanza a ver muy bien en Duran Duran y sobre todo el primer disco de Duran Duran vale muchísimo la pena. Y bueno, vamos a seguir con el tercer disco, que es un disco impresionante y verdaderamente importante, se llama Works, de Queen, y es un disco
que yo creo que es el único disco que tiene cierta postura política por parte de Queen. Tendríamos que decir que si ubicamos qué estaba pasando en Inglaterra a finales de los años 70 o particularmente en 1981 cuando salió este disco, tendríamos que decir que Margaret Thatcher había tomado como primer ministro en 1979. Se aventó todos los años 80, creo que salió del poder hasta 1989 y sí, desafortunadamente el trabajo que hace Margaret Thatcher fue muy criticado y muy peculiar porque destruyó prácticamente todo el estado de beneficio y Queen lo sabe y al final Queen hace este disco tan importante que como les digo se llama Hot Space y si tuviéramos que revisar este disco, pues es el único disco que políticamente se vuelve muy muy interesante, es un disco muy atípico de lo que hace Queen y lo más interesante es que hay una colaboración que hicieron David Bowie, que es un genio musical de quien ya hemos hablado en el canal, y Freddie Mercury, y evidentemente todos los músicos de Queen, pero es una joya que se llama Under Pressure, y esa canción que como les digo aparece en Hot Space es un disco fundamental, es un disco políticamente interesante porque es algo muy atípico dentro de la carrera de Queen, y es un disco que les entrega un número uno en la lista de los Billboards de Inglaterra, y sabemos que desde 1975 no lo había alcanzado Queen, porque solamente Bohemian Rhapsody habían llegado hasta ese nivel. Y bueno, sabemos que vale la pena revisar todo el disco, vale la pena conocerlo. Yo creo que esta colaboración de David Bowie y Freddie Mercury es uno de los encuentros de dos genios musicales verdaderamente interesantes. Y sí, es un disco que también marcó el Live at Wembley, marcó el Rock Montreal, que son dos o tres conciertos emblemáticos de la banda Queen, así que es un disco que vale muchísimo la pena conocer, es un disco que está ahí para seguir la pista. Y bueno, siguiendo con esta enorme lista que tenemos ya planeada, quiero hablar del disco número 4. Es una banda de New Wave que se llama Tom Tom Club y es una banda muy interesante de origen norteamericano. Tocan ahí una bajista que se llama Tenny Weymouth y Chris Frantz, son el bajista original y el percusionista de Talking Heads, esta banda de Nueva York, y hicieron un disco verdaderamente interesante que se llama Hot Dance Club Songs y tiene una canción que se llama Genius of Love, que es una canción muy interesante. Y al final, si algo tuviéramos que rescatar, el primer disco de The Talking Heads se grabó en el 77, que es el Psycho Killer, y pues esto había pasado apenas 4 o 5 años y ya la bajista y el baterista se habían atrevido a sacar su propio disco que se llama Tom Tom Club. Habían sacado su primer disco que se llama Hot Dance Club Songs y el primer sencillo que se llama Genius of Love, que es una belleza emblemática del disco y se hizo muy popular. Alcanzó niveles muy interesantes, sobre todo en Australia. Llegó al número 18 de las listas para el primer disco de una persona relativamente poco conocida. Vale muchísimo la pena conocerlo y sabemos que si hay algo muy muy peculiar que encontramos ahí es este gusto que tenían los Talking Heads y los Tom Tom Club, que son prácticamente lo mismo, por la experimentación, por hacer las cosas divertidas, apostando incluso más, pues más por la diversión, por lo bailable, por el New Wave, ya no tanto como por el lado de la experimentación, pero vale mucho la pena, tiene letras muy interesantes. Esta que se llama Genius of Love es una belleza en todos los sentidos y pues ahí está, se los dejo, ese es el cuarto disco y nos vamos con el quinto disco que es una belleza de principio a fin. Se llama Street Songs, canciones de la calle, y es un disco de Rick James. Rick James es, como todos sabemos, un cantante norteamericano muy, muy peculiar. Tuvo una vida relativamente complicada
y tiene la peculiaridad de que había intentado varias veces hacer como discos relacionados con el funk, relacionados mucho con el soul, pero no le habían funcionado. Hasta que en 1981, inspirado por el funk así más macizo que se hacía en los Estados Unidos, se le ocurrió sacar Street Songs y se le ocurrió sacar una canción que se llama Super Freak, que habla de una chica que tenía hábitos muy, muy extraños y pues se volvió un éxito a nivel mundial. Un éxito muy, muy interesante y aparte es un disco súper bien planeado. Él tiene la peculiaridad de que aparte de que había firmado con los Motowns, era sobrino de uno de los vocalistas del grupo de Temptations. Y resulta que para que el disco se volviera todavía más emblemático, más bien hecho y todavía una joyita, pues resulta que en el disco Street Songs de Temptations le hicieron los coros. Resulta que Rick James, que es un gran, gran músico, hizo toda la música, su tío le hizo los coros, se grabó en Motown y fue un éxito increíble. Incluso sabemos que tuvo muy buena recepción en Europa, muy buena recepción en Bélgica, muy buena recepción en Holanda y quiero que sepan que seguramente, a lo mejor no conocen ustedes la canción de Super Freak de Rick James, pero pues, se hizo de nuevo muy popular a mediados de los 80 ya finales con, eh, con la versión de MC Hammer que se llamaba You Can Touch This y después resulta que Jay-Z también hizo una versión de ese disco muy muy peculiar y pues se ha ampliado para varios grupos. Sabemos que los Black Eyed Peas también se ampliaron Super Freak, pero yo creo que ese disco es un disco funk muy bien hecho, muy bien pensado, con coros de The Temptations, uno de los últimos grandes, grandes discos que sacó la Motown, vale la pena conocerlo, de verdad no se van a arrepentir, está súper bien de principio a fin. Y ya llegamos a la mitad de la lista y ahora nos vamos a otro disco que es muy, muy peculiar, que es... hay un grupo que se llama Psychedelic Furs, que es un grupo de Inglaterra, que tiene la peculiaridad de que es un grupo de post-punk que se fundó en 1977 en el mundo del punk, digamos, inglés más interesante, pero Richard Butler, quien fuera el fundador, pues desafortunadamente nunca tuvo como mucho éxito hasta que se hizo una combinación muy interesante entre el New Wave, el hard rock, el post-punk y el rock muy clavado con lo inicial. Y entonces tenemos por ahí que después de que lo intentaron 77, 78, 79, 80, 81, llegó un disco fundamental que se llama Pretty in Pinks, que es un disco hermosísimo y que nos desarrolla mucho este sonido oscuro, este sonido muy relacionado con el post-punk, un sonido también muy bailable, muy relacionado con el New Wave, una experimentación muy interesante. Y sí, vale la pena. Incluso el primer sencillo, que se llama, igual que el disco, que se llama Pretty in Pink, pues es todo un hito en el mundo inglés porque se desarrollaron películas, se han usado para series. Les digo que hay una película que se llama Pretty in Pinks. Sabemos que se ha utilizado tanto para series como para otras películas y pues es interesante porque creo que resume mucho este fenómeno tan interesante de el post-punk mezclado con el New Wave y por ahí está una beta interesante de la música de principios de los 80. Yo tuve la peculiaridad o la fortuna de que pude escucharlos en vivo y de verdad es un súper grupo, súper bien trabajado y afortunadamente, pues como les digo, siguen en activo y bueno, pues ahí vamos. Siguiendo con esta lista, me voy con el disco número 7, que vale muchísimo la pena conocerlo, que se llama Radio Free Europe. Es una canción del grupo R.E.M., que es un grupo muy interesante porque nace de las radios independientes de las universidades, o sea, prácticamente no hay nada más independiente que eso.
en el sentido de que R.E.M. Hace un trabajo muy interesante, hace una recuperación de toda la tradición de las músicas que se tocaban en las universidades, y al final tenemos que Michael Stipe, quien es el vocalista, tiene una peculiaridad muy muy interesante, que es el acento. Hablaba como se habla en el sur de Estados Unidos, y eso le marcó prácticamente al grupo, un grupo que desafortunadamente ya no existe, pero nos dejó una discografía verdaderamente fascinante. Y Radio Free Europe es sin duda el primer disco de R.E.M., pero es un disco muy bien hecho, un disco que incluso tiene una capacidad política muy interesante, porque en el fondo habla acerca de, bueno, todos sabemos que Radio Free Europe era una radio que hacían en Estados Unidos para que se transmitiera en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces R.E.M. y Michael Stipe lo que hacen es pues reflexionar acerca de cómo la imposición de los valores occidentales o los valores norteamericanos al resto de Europa en realidad eran un crimen, y tampoco estaban tan alejados de fenómenos relacionados con el fascismo. Pero yo creo que si tendríamos que escuchar a R.E.M., siempre escuchar el primer disco, que está muy bien producido, muy bien trabajado, y que pues nos trae esta banda de Georgia, del sur de Estados Unidos, que no parecía que nos ofreciera mucho, pero créanme que es un grupo súper inteligentísimo, que tiene una carrera súper interesante, que trabajó desde el mundo de la música independiente durante muchos, muchos años, y ahí está. Bueno, siguiendo. Vamos a hablar de nuestro disco número 7. Se llama Ghost in the Machine, que es un disco de una banda que se llama The Police. The Police, como todos sabemos, se hizo muy popular a finales de los 80s, no, principios de los 80s, finales de los 70s, y tiene la peculiaridad de que pues, se lanzaron, digamos, a la fama al final de los años 70, casi al nacimiento del punk. Todo el mundo pensaba que era una banda de punk, pero resulta que eran excelentes músicos, resulta que eran músicos que habían trabajado muchísimo, que ya habían trabajado como músicos de sesión, que básicamente es Sting, Andy Summers y Stuart Copeland, que son tres, como todos sabemos, bajo, guitarra y batería, y hacen un trabajo increíble. Y si tuviéramos que elegir un disco que a mí en lo particular a lo mejor no es tan peculiar como Synchronicity, pero es un disco donde se alcanza a ver el trabajo de la experimentación del grupo. Es un disco que, como ya les dije, apareció en 1981. Yo creo que nos deja ver a un Sting muy trabajador, porque creo que todas las canciones fueron escritas por Sting. Nos deja ver un trabajo en donde el sintetizador se vuelve muy muy popular, una cosa que no era tan popular en las bandas de punk, y se vuelve esta banda de New Wave muy interesante. Incluso podríamos decir que tiene ciertas marcas de ska, y tiene nos presenta un Sting que se vuelve aparte de que hizo todas las canciones, y en gran parte las produjo Sting. Para ese disco tocó el bajo, que era el instrumento que siempre tocaba, y aparte de eso tocó el sintetizador, tocó el saxofón, hizo las segundas voces, hizo los cores, se fue como la voz principal, y entonces nos damos cuenta de que es un disco muy importante. Yo creo que es un disco donde Sting demuestra gran parte de su genialidad. A lo mejor los otros quedaron un poco desplazados, pero sí, vale la pena conocerlo. Yo creo que dentro de las canciones que vale la pena conocerlo, tienen la primera, que se llama Spirit in the Material World, que es una joya. Se las voy a dejar ahí en la lista que estamos haciendo. Y no fue un disco tan bien recibido en Estados Unidos, incluso hay mucha gente que se atreve como a criticarlo, pero yo creo que, como les digo, es un disco muy bien pensado, muy bien trabajado, un disco que nos deja ver a un Sting súper importante. Y bueno, siguiendo con este ritmo del New Wave, que pareciera ser que cada que hacemos una lista siempre hay como un género que se vuelve muchísimo más popular.
Y tendríamos que decir que el disco número 8 que voy a recomendar se llama Non-Stop Erotic Cabaret. Y pues sí, es un disco que es el primer disco de la banda Soft Cell. Se publicó en 1981 y contiene posiblemente las 3 canciones más populares del grupo. Una que se llama Tainted Love, que incluso Marilyn Manson tiene hasta un cover. Beb Sister, que también es una canción muy interesante. Say Hello, Way Goodbye, que también vale mucho la pena conocerlo. Y sí, si nos tuviera que llamar la atención algo del trabajo de esta banda, tendríamos que decir que Soft Cell es un grupo sí ligado al New Wave, pero también tiene ciertas características ligadas con el post-punk. Tiene ciertas características también ligadas con el mundo de la experimentación. Aunque no lo crean, en 1981 los sintetizadores, esto que ahora podemos escuchar con relativa comúnmente, en el 81 era algo que estaba recién salido de las fábricas, era algo prácticamente nuevo y gran parte de los músicos se dedicaron a experimentar. Y pues este grupo, como les digo, Soft Cell, vale mucho la pena conocerlo, tiene un buen grado de experimentación, tiene, como le digo, esta mezcla de New Wave y tiene esta mezcla de post-punk. Y sí, pues esto que después se llamó el Synth Pop, creo que está por ahí. Creo que al final este disco, como les decía, el Non-Stop Erotic Cabaret, desafortunadamente a veces creo que se volvió la maldición de las primeras cosas. Porque créanme que Soft Cell no volvió a sacar nada tan bien hecho como esto. Pero creo que sí, si tuviéramos que elegir algo que hubiera marcado el sonido de 1981, yo creo que esta canción vale muchísimo la pena. Y bueno, para terminar, eh, voy a terminar con una banda inglesa no muy conocida que se llama The Passionist. Y pues sí, tiene un disco que se llama I'm in Love with a German Film Star. Y pues sí, es una banda británica, se llama The Passionist, que tiene este disco. Es el primer disco del grupo. Salió en 1981 y vale la pena decir que los músicos que formaron este grupo, pues originalmente habían tocado con The Clash y después pues, se aventaron pues, el gusto o la idea de de experimentar, se aventaron el hecho de dejar de ser músicos de, de, promoción o músicos ligados con el acompañamiento de ciertos grupos. Y sí, muy interesante, muy ligado con el post-punk, vale la pena yo creo conocer ese género, a lo mejor hay algo más allá de Joy Division, yo creo que sí. Y si tuviéramos que hacer alguna precisión, los Foo Fighters han hecho un cover de esta canción. Se han vuelto muy populares en las últimas épocas. No son tan interesantes en el sentido de que pues, no llenaban nunca grandes estadios, pero sí tienen una propuesta musical muy interesante. Y bueno, ya nos dimos una vuelta por 1981. Ya hablamos de 10 discos que creo que valen la pena conocer, de también hechos que están. Y pues nada, les voy a dejar la tracklist como siempre. Me gustaría que me dieran sus comentarios. Díganme qué les parece esta lista. ¿Les parece relativamente interesante, sí o no? Me gustaría también que me comentaran si tienen alguna otra recomendación. Si quisieran que yo hablara de algún año en particular, me gustaría muchísimo. Y si le gustó el video, por favor regálenme un like con la manita hacia arriba si le gusta, con la manita hacia abajo si no le gusta. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es presionar un botoncito que está por ahí, que dice suscribirse, lo aplasta, al lado de una campanita, también aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Yo al final lo voy a seguir haciendo, me parece muy divertido. Y por favor suscríbanse. Creo que es lo único que nos faltan, 7 personas para llegar a los primeros 100. Bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo video.